Bienvenidos y bienvenidas a estas sesiones. Bueno, la, la plática le tuve que añadir esto de la perseverancia porque en realidad está muy vinculado. La determinación por sí sola tiene que tener otros componentes, que es lo que vamos a revisar hoy. ¿De dónde viene el término perseverancia? Dice aquí perseverancia, o sea, la constancia. Y aquí dice el diccionario de la Real Academia Española que en la virtud y en mantener la gracia hasta la muerte, eso es la perseverancia final con estas definiciones. Ahora, aquí estos tres ingredientes de pasión, compromiso y determinación. Aquí habla de que de este ejemplo de Rafael Nadal, que es este jugador excepcional, este deportista, que a pesar de haber tenido lesiones, a pesar de haber tenido una serie de dificultades, nunca renunció y siempre se mantuvo muy claro y ahora sí que determinado en todo lo que en todo lo que fue su desempeño o sigue siendo su desempeño como deportista de muy alto nivel. Y él mismo explicó esto, que su fórmula, dijéramos en pocas palabras, para alcanzar el éxito y el éxito sostenido que él mantuvo son la pasión, el compromiso y la determinación. En muchas de estas, en mucha de esta literatura, generalmente la determinación no va aislada, sino va unida a otras características que vamos a ir definiendo. Esta psicóloga que trabaja en la Universidad de Pensilvania, tiene posgrados en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oxford. A ella le debemos algo que ahora están estudiando muchas personas en el área de la psicología. Aquí tenemos esta palabra determinación, bueno, osadía o valor. Ella escribió este libro en inglés y que se ha traducido a varios idiomas, en donde menciona este término grit. Este término grit es un poquito difícil dijéramos, de traducir, de tal manera que varios investigadores han preferido dejarlo así tal cual. Y grit es eso, la pasión más la perseverancia. En algunos otros autores ponen primero la perseverancia y después la pasión. Pero aquí tenemos el término grit. Aguantarse no creo que sea la traducción más adecuada, más afortunada, porque en realidad en inglés dice estar determinado a continuar. Y en otros diccionarios lo traducen como tener agallas. Bueno, esta especie de empuje que también en otras publicaciones lo manejan como aguantarse, o sea, con no ceder y mantener el esfuerzo sostenido a pesar de que haya obstáculos serios. Bueno, entonces ella lo vincula con alcanzar una meta que es particularmente importante y habla de que a largo plazo se mantiene grit, esta perseverancia unida a la pasión. Y hemos oído de esta expresión, ¿no? El mundo es de los apasionados. No sé si el mundo sea de los apasionados, pero aquí le dan gran peso a este componente de la pasión. Ok, ¿qué variables influyen en el rendimiento? Dice, las relaciones entre variables
entre estas variables, estas tres variables y el rendimiento en estas áreas de lo académico, lo laboral y lo deportivo, que ahora se ha ido extendiendo a lo que es dijéramos, las grandes empresas, el área esta de negocios y etcétera. Entonces, inteligencia emocional, autocontrol y compromiso. De tal manera que ya se van uniendo otras características. Estas personas que tienen grit, como Rafael Nadal o como este otro ciclista maravilloso, Armstrong, que ganó varias competencias, era un ciclista de muy alto nivel, muy reconocido por sus grandes logros, y llega el día en que le diagnostican un tipo de cáncer, y a pesar de tener este problema serio de salud, él supera esto y entonces tiene la determinación así férrea de continuar practicando, y ya así con el cáncer que tiene, vuelve a ganar otra competencia muy importante, el Tour de Francia o de esos muy, muy, muy importantes. Entonces, estas personas son la prueba de que es posible mantener este rendimiento y tener esta capacidad del grit. Otro de los que también tienen estas características son Steve Jobs, el creador de la compañía Apple, de la manzanita. Él decía que una de las cosas que más él creía, a las que le podía adjudicar su éxito, era a conocerse, aceptarse tal cual, pero también tenía otra capacidad muy importante, que era, además de ser líder, de tener gran empatía por sus colaboradores, por sus subalternos, por el equipo de trabajo en el que se desenvolvía. Entonces, vemos cómo en realidad son varios elementos. Bueno, el grit, esto es lo más importante que les puedo comunicar en esta plática, tiene el potencial de predecir el rendimiento. Y entonces, esta característica explica que pueden incrementar su rendimiento a pesar de las adversidades y a largo plazo. Entonces, esta doctora que escribió este libro, Grit, hizo unos estudios en los que demostró que unas personas que estaban en una academia militar en Estados Unidos, hizo un estudio de seguimiento y vio qué era la determinante del éxito en ese tipo de población, y se dio cuenta de que no era que fueran muy inteligentes, no era que fueran muy dotados, era que tuvieran el grit. A partir de ese hallazgo, entonces se han ido dando una serie o sea, las inquietudes en los investigadores, en los psicólogos, para ver cómo es posible que después de tanto, ella desmenuza, dijéramos, ella quiere así ir al detalle de qué es lo que pasa cuando una gente tiene grit, y que eso es lo que finalmente es lo sustancial para que logre la meta que quiera. Y no es que sea muy, muy brillante, no es que sea muy, muy dotado, o dijéramos que tenga todas las herramientas, dijéramos, desde las económicas hasta las de otro tipo, sociales, etcétera. Eso no era lo significativo y no era lo sustancial. Lo sustancial era el grit. Y después estos estudios se han hecho en otro tipo de poblaciones. Aquí dice del aguante suficiente. Vivir la vida como un maratón, o sea, es resistencia durante un tiempo sostenido, o sea,
mantener el esfuerzo durante un largo periodo de tiempo, eso es lo que sucede con los maratonistas precisamente. Bueno, trabajar ante los retos, mantener el esfuerzo, mantener el interés y tener tan claro lo que se quiere, o sea, tenerlo tan claro, pero además quererlo, porque ahí también viene la esfera afectiva, ¿no? Querer eso que quieren lograr estas personas, y el conjunto de todo eso es el grit. Aquí tenemos como les decía, no se trata solamente de una u otra habilidad. O sea, cuando analizamos más a fondo, entonces se tiene que hablar forzosamente de resiliencia, de disciplina, porque en realidad si nos ponemos a ver la disciplina, estas personas que tienen el tal grit, si no son disciplinadas, dudo yo que lleguen muy lejos. Entonces, todas estas dijéramos, cualidades que están viendo aquí de este gran autor Seligman, que fue de los que empezaron con todo esto, o sea, de abordar estos temas de psicología positiva, etcétera. Aquí él en el centro pone una vida de placer, compromiso y significado, o sea, que le signifique a uno la vida. Y luego en estas esferitas azules que estamos viendo, una disculpa por ponerlo en inglés, si ustedes piden la presentación, ya va a estar traducida al español. Valentía, valentía, humanidad, trascendencia, temperanza, o sea, es justicia y sabiduría y conocimiento. Entonces, cada una de estas esferas, cada una de las cualidades que estamos viendo alrededor, significa todo lo que está conectado con estas esferas azules y que al final del día nos van a dar una vida así, como está diciendo ahí, de placer, de compromiso y de significado. Desde la perseverancia que está ahí vinculada con la valentía, hasta la creatividad, por ejemplo acá, el liderazgo, el humor, el hope, la esperanza. O sea, estas personas tienen otra característica que es la de que no se descorazonan. A lo largo de todo su largo camino al éxito, a la meta que quieren llegar, si hay algún evento que interrumpa esto regular con lo que van, o sea, un evento adverso, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Desde una situación social negativa, o desfavorable, desde una enfermedad, como fue el caso de este tenista Armstrong, no, no pierden la esperanza, es decir, tienen su aparato psicológico estructurado de tal manera que no se desesperan, no se descorazonan, no pierden la esperanza. Y si llega a suceder eso, de perder la esperanza o de descorazonarse, se reponen y no tardan mucho en reponerse. Bueno, ahora vamos a ver esta. Al final del día, esto del grit no está desvinculado de cómo podemos ser mejores personas, pero de veras. Y aquí vienen, por ejemplo, en esta tabla de esta Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado a la Salud, está muy enfocada con eso, pero en realidad se puede traspolar a cualquier otra área. Entonces, todo esto no lo vamos a revisar todo, pero está mucho vinculado con la capacidad de empatía, con la resiliencia, con estas habilidades de comunicación eficaz. Y si las vamos viendo así con detalle, también están vinculadas con asertividad y con una serie
dijéramos, de constructos, por así decirlo, que están todos vinculados y que en lo personal, claro, habría que preguntarles a los psicólogos y psicólogas que son los expertos en esto, con algo es mejor que nada. En otras palabras, si yo potencio mi resiliencia o mi asertividad o mis capacidades, mis habilidades de comunicación, entonces voy a tener cada vez más herramientas que al final van a redituar en que yo esté mejor, me sienta mejor y entonces pueda desempeñarme mejor también en cualquier ámbito. No necesariamente podríamos limitarlo al laboral o al del, dijéramos, del deporte, sino que todo, estas habilidades lo permean todo y eso es lo hermoso. La OMS aquí habla de estas habilidades, aptitudes para un comportamiento adecuado y positivo. Esto no tiene nada que ver con pensamiento positivo de escuelas de meditación, de gurús, de algo así como muy intangible. Esto cada vez está más, dijéramos, siendo aterrizado por la ciencia y felizmente hay este vínculo entre lo que dice la ciencia en psicología y en estas áreas especiales y lo que la espiritualidad de muchas orientaciones maneja. Entonces, el autoconocimiento, la empatía, la asertividad, toma de decisiones, el pensamiento crítico que debería ser parte de lo primerito que se le enseña no solamente en las universidades, sino desde antes. Y esto del manejo de emociones y sentimientos, o sea, lo que ahora este autor Goleman habla de la inteligencia emocional. Y sí que es importante esto de la inteligencia emocional, pero igualmente importante es la gestión del estrés, por ejemplo. Y entonces nosotros, en cualquiera de estos puntos en los que estemos interesados, todo va a ser ganancia. Bueno, esto dijo Goethe, sin prisa pero sin descanso. Y sin descanso no se refiere a no descansar nunca, sino perseverar. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Bueno, no hay necesidad de que yo lo lea, ustedes lo están viendo. Y bueno, este autor muy famoso, está entre el siglo XIX y el XX, es lo que ellos perciben a lo largo de su experiencia de vida. Lo importante que es mantenerse en ese carril y no salirse. Este es el que más ejemplifica lo que es la constancia, ¿no? El estar constantemente. Y probablemente cuando vamos a ciertos lugares en donde el árbol hizo que se diera el concreto con su fuerza, su composición, y las ramas del árbol que poco a poquito van cediendo, ¿no? Ok, entonces lo de las emociones positivas, ¿no? El grit y estas personas tienen estas emociones positivas en algún grado y entonces están vinculadas con este grit. Aquí tenemos una de las emociones positivas. Como ustedes pueden ver, entonces, y en ellas hasta el final casi implica la pasión. Proviene del amor y que tiende a manifestarse en la esfera sexual y sin embargo, porque tenemos muy vinculada esta palabra pasión con el amor apasionado, etcétera,
Y sin embargo, la pasión que tiene alguien por su trabajo, por su familia, si me explico, o sea, no nada más se limita a eso, sino que va más allá, ¿no? Muy bien. Y entonces ponen aquí en la felicidad, sensación de absoluta satisfacción, etcétera. Si quieren, podemos hacer el test. Más bien pueden hacer los tests. Aquí están los puntos que tendrían que contestar. Ahorita les voy a decir. Me parece que es aquí, miren. 5 muy parecido para los puntos 1, 4, 6, 9, 10 y 12. Esa es la puntuación. Mejor yo creo que lo harían en su casa para ver esto de esta puntuación de que es 1 muy parecido. Para estos ítems o items. Para estos, entonces es 1 muy parecido a mí, pero para estos ítems que están aquí, el 1 es en absoluto se parece a mí. Bueno, este test o esta escala, como dice aquí, esta escala la hicieron unos autores y lo publicaron en una revista muy seria de Redilac, bueno, y es un artículo en el que ellos validan la traducción de esta escala, que ya está validada en otros idiomas. Y entonces, por estas preguntas, nosotros podemos apreciar qué es el grit en una manera más global, dijéramos. Superar contratiempos. Luego, las ideas me distraen. Porque otra característica importante es que no tienen muchas metas y que cualquier otra meta, por muy atractiva que sea, no los sacan de su carril, o sea, se mantienen completamente enfocados y dentro de su carril. Y la otra cosa que recomiendan estas personas que manejan esto es que no hay que estar cambiando, brincando de una meta a la otra, sino que hay que definir por prioridades cuáles son las más importantes y en cuáles me voy a enfocar. Por eso es que en el 3 dice, mis intereses cambian. Aquí lo de que no se desaniman por contratiempos, y si se desaniman, como decía hace un rato, permanecen desanimados muy poco tiempo y se vuelven a reponer. Bueno, y ella al final, esta autora, la doctora, al final habla de que este es como el resumen, el trabajo duro, el trabajo arduo. Entonces, a este le da mucho peso, a este factor. Y como dice, el éxito se consigue y está en gran parte determinado por el grit, por esta capacidad de unir la pasión con la perseverancia, pero no es lo único. No es lo único. Entonces, es tan complejo todo esto que en realidad, en realidad alguien podría decir, bueno, sí, este es un esquema que ella plantea, pero también hay otros. Sin embargo, como este grid ha sido, dijéramos, ha sido demostrado dijéramos, con estadísticas y en estudios muy serios, que efectivamente es lo que determina que la gente a largo plazo obtenga un resultado exitoso. Pero no se han hecho muchos estudios en lo que definan qué es largo plazo, porque tendrían que definir y hacer sus cortes, ¿no?, estadísticos en cierto tiempo para ver si efectivamente se mantiene
a largo plazo y se obtiene ese resultado deseado a largo plazo. Bueno, y entonces como ya está traducido y como ya está validada esta escala, entonces, bueno, la podemos hacer y guiarnos por estas puntuaciones. Entonces, extremadamente gritty. Se fijan cómo mantienen el término original en inglés, que también tiene otras connotaciones como unos granitos finitos con los que alimentan a las palomas, etcétera. Pero bueno, no han podido traducirlo con un solo término, sino que así dicen combinación o suma de pasión más perseverancia. Bueno, esto ya es de Raya Yoga, de la meditación que vamos a hacer, pero antes yo les quería platicar sobre em, esta, este relato de la mitología en la India. En la India, la muerte tiene género masculino, es el muerte. Y el muerte se llama llama, con Y. Bueno, en realidad no es Y porque en el alfabeto de ellos pues, son otros signos que a nosotros no nos significan nada. Pero bueno, el sonido, traducido a más o menos como es el sonido, es llama. Y entonces en ese relato que es muy bonito y muy conocido allá en la India, se denomina Savitri y Satyavan. Savitri es una mujer y Satyavan es su esposo. Y el relato cuenta que ellos, parece que él está muy dedicado a esto de recolección de madera o así, y entonces van al bosque, a una región ahí boscosa, y entonces a trabajar como todos los días. Y entonces sucede que de repente él se cae, se sube a una como rama baja, se cae, se pega en la cabeza y queda como si estuviera desmayado, pero en realidad se murió. Y entonces eh, ella o sea, se resiste a pensar que está muerto y cree que está desmayado y en eso llega ya. Ese tal llama, el muerte, llega montado en un búfalo de agua. El búfalo, el búfalo de agua es una especie de búfalo que hay en la India y entonces llega pausadamente a recoger el alma de este Satyavan. Entonces cuando ella lo ve, pues inmediatamente le cae el 20, o sea, concientiza que pues ya está muerto. Y entonces rápidamente se lleva al alma, a esa esencia, a esa ser. Y entonces ella dice, no, es que no te lo lleves, no, y ya, es más, ya me lo llevé. Ya no puedes hacer nada, mejor pues ve al lugar de donde eres. Y entonces ella muy pacientemente va caminando detrás, caminando, caminando. Claro, un búfalo, como ustedes comprenderán, no camina muy rápido, ¿no? Entonces, ni siquiera corre. Y entonces ella va pacientemente detrás de él. Oye, mira, le empieza a querer convencer de que le regrese el alma de su esposo y entonces él se hace una especie de diálogo, se hace un diálogo más bien en el que ella busca por varios medios conseguir que, que le devuelva el alma a su esposo y entonces
él, de repente ella va en silencio siguiéndolo y llama, voltea y dice, otra vez tú estás aquí siguiéndome, no pierdas tu tiempo, vete, porque ya te expliqué que no puedo devolverte el alma a tu esposo. Y entonces ella continúa en silencio, ideando formas de ver cómo le hace para que le devuelva el alma. Y entonces en el relato le dice, mira, puesto que eres tan persistente, tan perseverante, te voy a conceder un deseo. ¿Qué deseo quieres? No, pues que devuélveme el alma a mi esposo. No, ese no, pero ¿qué otro deseo quisieras? Bueno, pues quisiera que cures a mi suegro que está perdiendo la vista. Bueno, ese deseo sí que te lo puedo conceder. Y entonces, ¿verdad? Que se ve que allá en la India le adjudican poderes a la muerte. Entonces, como también aquí hay estos relatos de que este, puede conceder favores, ahorita vamos a ver otro relato que es muy lindo. Y al final del día sigue caminando y él le dice, bueno, que el último deseo, porque ya quisiera que te fueras y quisiera que ya no me insistieras porque no es posible que yo te devuelva el alma a tu esposo. Y entonces ella pide otros deseos vinculados con el bienestar de su familia, etcétera. Y entonces llega un momento en que lo cansa y lo aburre y de tanto estarle pidiendo hasta que le dice, quiero otro hijo. Y entonces él, como que no se da cuenta, le dice, sí, está bien, te concedo ese deseo también. Y entonces ella dice, pero bueno, ahí le componen un poquito los que hicieron este relato, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener otro hijo si mi esposo está muerto? Y se ve que en esa cultura, dijéramos, en ese marco en el que se manejan, no, dijéramos, no conciben que ella tenga un hijo con otra persona, ¿no? Con otra persona que no sea su esposo. Y entonces, en ese relato, dice él, claro, no me había dado cuenta que te concedí que tuvieras un hijo y pues sí, lo tendrías que tener con tu esposo y le devuelve el alma y ella corre hasta donde está ahora sí que el cadáver y ya, como por arte de magia le pone el alma y ya despierta esta persona, Satyavan, y dice, ¿qué me pasó? No me acuerdo de nada. Y dice, no importa, ya vámonos porque te espera una muy agradable sorpresa en casa. O sea, con respecto a que al suegro ya le ayudó Satyavan con la, con arreglarle, bueno, mejorarle la vista o quitarle el problema que tenía. El otro relato vinculado con la perseverancia es este de Penélope con Ulises, de esta gran epopeya griega. Y resulta que todos hemos escuchado probablemente sobre cómo ella tejía y destejía, y de alguna manera tenía muy claro que no iba a aceptar a ninguno de sus pretendientes. Había situaciones ahí políticas muy de peso, y sin embargo ella perseveró. Ahí, ahí se ve claramente como alguien que tiene una determinación, ve cómo le hace, se las ingenia de tal manera que consigue su objetivo hasta que efectivamente regresa Ulises a Ítaca, que es el lugar ese donde era, y ya ese es otro capítulo que llega vestido así de mendigo para que nadie se dé cuenta y entonces se da cuenta
de que estos pretendientes están ahí muy pendientes y que todos dan por sentado que ya él murió. Bueno, pero regresando al otro relato que ya me estoy saliendo un poco del tema, este no, este de Penélope sí es un relato muy evidente en esta tradición de los griegos, pero este otro que es también interesante sobre la muerte, de cómo puede conceder un deseo, hay este relato que no sé exactamente dónde sea, y en este relato, una mujer que tiene un hijo pero es muy pobre, necesita un padrino para su hijo. Y entonces se supone que pasa un rico y le dice, no, tú no, porque al final ni lo vas a desconocer. Y después pasan otros personajes, pero a todos les encuentra pero, hasta que pasa la muerte. Y le dice, tú sí, tú sí quiero que seas padrino de mi hijo. Y como es muy poderoso, muy poderosa la muerte, como lo ponen allí en este relato europeo, pero que también tiene su contraparte en la India. En este relato europeo, el joven crece el niño al que apadrinó la muerte, crece y entonces estudia para ser médico y hace un trato ahora sí que con su padrino y le dice, mira, cuando un enfermo se vaya a morir, yo me voy a colocar en los pies de la cama y tú me vas a ver. Pero cuando un paciente no se va a reponer, se va a curar, me vas a ver en la cabecera. Y entonces así empieza a funcionar este joven médico hasta que un día, ya saben cómo se arman estos relatos, a, empiezan a complicarse y entonces él cura al rey, porque la muerte se coloca en la cabecera y él ya sabe que se va a curar. Ya vamos a hacer la medida. Bueno, perdón por dejar la presentación. Y entonces, el rey está, imagínense, súper agradecido con este joven médico que además, bueno, pues lo curó. Pero se complica la situación cuando llega la hija del rey y se enamora del doctor y entonces ahí empiezan los problemas porque a la larga se enferma ella. Y entonces se enferma y él hace todos los esfuerzos posibles para que se mejore, que se cure, pero no. Y entonces el padrino se coloca en los pies de la jovencita y él sabe que ya no hay manera y que se va a morir, pero entonces hace un intento y entonces quiere, en cierta forma, como engañar al padrino, su padrino, y entonces gira la cama, pero no, ya es por demás, y entonces le había advertido muy bien el padrino, si el padrino, la muerte, sí, o la madrina podría ser, ¿no? Es que ya en el libro dice el padrino, entonces le dice, yo te advertí muy al principio que si tú rompías este como trato que teníamos nosotros y entonces quieres favorecer a alguien pretendiendo que yo no me doy cuenta, pues no. Así es de que en el minuto en el que él se da cuenta del engaño, la muerte, se muere el médico, pero así. Y entonces explica este relato que cuando se muere una alma o como sea, otro
O sea, se extingue una velita y se prende. Pues ese es el relato. Ahora vamos a hablar un poquito para dejar un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hablar de esta diapo que tenía aquí yo puesta. En esta universidad espiritual tiene un hospital que es muy, muy altruista, que está al lado de la universidad espiritual en Rayastán también. Y entonces inicialmente o sea, se pensó y sigue funcionando de esa manera como para gente pobre, pero esas personas que ustedes iban a esos poblados, de verdad es que está muy, muy cerca de la pobreza extrema. Bueno, pero aquí estudian estas variables fisiológicas con la meditación a corto y a largo plazo. Y entonces demostraron que efectivamente hay ciertos cambios eh, en estos parámetros que ellos midieron, las funciones cardiorrespiratorias, y dice el shifting, o sea, el virar de uno a otro, de un lado a otro, del el equilibrio autonómico en favor del parasimpático en lugar del simpático. Bueno, entonces yo con lo que quisiera terminar antes de hacer nuestra meditación es con esta diapo. En esta dice de la fuerza, o sea, al final del día, de tantas variables que revisamos, que intentamos revisar hoy, probablemente todas converjan en que uno tiene que ser fuerte. ¿Qué pasa cuando las personas dicen, tienes que ser fuerte ante un, dijéramos, evento adverso? Sí, sí tengo que ser fuerte, pero ¿de dónde voy a sacar esa fortaleza? Y entonces aquí en la universidad, Brahma Kumaris, en la universidad espiritual, que por cierto le llamamos universidad porque intentamos que todas las personas se beneficien de esta enseñanza, independientemente de que no tengan estudios, independientemente de que no tengan, ¿no? dijéramos, facilidades económicas que les permitan pagar. Entonces, por eso es que es universidad, porque abarca todo el universo de pobladores de los países. Y entonces aquí dice, es muy hermosa esta frase de Siodo, imagínense, siglo VIII antes de Cristo. Nunca seremos recolectores si no hay fuerza en el empeño. Y entonces nosotros lo que manejamos aquí en la universidad espiritual es que bueno, el primer punto sería que salgamos de la ilusión de pensar que somos el cuerpo, que estamos tan acostumbrados a pensarnos en términos básicamente de la materia, y que ahora la idea es, este, la idea es ahora la idea es poner en equilibrio. O sea, ni todo es espiritualidad, ni todo es los aspectos materiales, que sobre todo en culturas de este lado del mundo nos jalan más, ¿no? Nos jalan más con tanto bombardeo de toda esta, que es realmente yo la percibo como ciencia, ¿no? De la mercadotecnia tan fantástica que hacen. Entonces, no se trata de para un lado mucho y para el otro mucho, sino se trata de un equilibrio. Y ese equilibrio se consigue cuando uno se demuestra a través de la meditación que es uno una energía. No hay otra forma dijéramos, de aceptar que uno es una energía más que a través de la propia experiencia. O sea, yo mismo o yo misma siento que soy esa energía.
Ese es el primer paso de la meditación. El segundo paso sería ver cómo esta energía está como una pila descargada. Entonces hay dos procesos. Por un lado está descargada y por otro lado es como un clavo oxidado, como algo oxidado, que el clavo es metal y el óxido ya es algo distinto, ya es otro tipo de materia. Y en términos de lo que es la espiritualidad, se maneja que este óxido, este algo ajeno a lo genuino, al original, son los antivalores. Los antivalores, bueno, hasta es feo mencionarlos, ¿no? Es decir, uno más nefasto que el otro. Ira, arrogancia, envidia, celos, bueno. Todos, el efecto que tienen en la energía que somos es que nos quitan, antes que nada, la paz. No puedes tener, no puede, la ira probablemente es la que hemos experimentado todos desde siempre. No puede uno estar enojado y a la vez estar en paz. Es imposible. Pero cuando no hay paz, el siguiente efecto siguiente consecuencia es que no hay contentamiento tampoco. O sea, no estoy contenta. Es más, estoy en un desasosiego tal que no sé si quiero comer, no comer, salir. O sea, y pasa un poco de tiempo antes de que uno vuelva a su estado normal, de paz, de tranquilidad, de calma. Bueno, entonces, esto de la fuerza se los puse al final porque la idea de esta meditación es empoderar al punto de luz que somos, empoderar a la energía. Y desde nuestra perspectiva, la manera más eficaz y eficiente de empoderarnos es tomando de una fuente externa. Y esa fuente externa es la energía suprema, el ser supremo que no tiene cuerpo, que está desvinculado de cualquier tradición religiosa y que una de sus más importantes características es que no cambia porque está desvinculado de este universo físico. Y no es que esté muy lejos, es que para acceder a esa dimensión de no cambio donde está esta energía suprema o Dios o como le quieran llamar, es acceder. Y acceder significa, hagan de cuenta como que entran en un Matrix, aún como en este cuento hermoso, ¿no? De Narnia, en que atrás del closet o del ese armario, accede a un mundo completamente distinto. O como en Harry Potter, ¿no? Esta señora que hizo en Harry Potter sí que se leyó bastante las mitologías de ciertas culturas. Entonces, de repente acceden a una dimensión de otro tiempo, de un tren de vapor o como se llame, y entonces es parecido acá. Lo más importante, la cualidad más importante de esta energía es el no cambio. Y el no cambio es el que permite que sea la fuente inagotable. Porque al no cambiar, en cambio aquí, en todo lo que es este planeta, y de hecho el universo es todo, agujeros negros, supernovas, enanas blancas o del color que ustedes quieran, todo es cambio. A veces es imperceptible, pero hay este cambio. Entonces, vamos a hacer una meditación en la que vamos en el paso número 1, estabilizarnos en la conciencia de que estamos ocupando este cuerpo. Cuando la gente se muere, decimos, ya se fue, pero ¿qué es lo que se fue? Se fue la esencia, se fue lo que daba vida al cuerpo, porque si no, pues el cuerpo seguiría con sus funciones. Entonces, en ese primer paso me voy a autodemostrar que soy esa energía y con la práctica se consigue. Por otro lado, me voy a empoderar, sí, o sea, me voy a empoderar de esta energía
sin vestirme de blanco, sin ser vegetariano, sin ir a ningún lado, sin cantar ninguna mantra, sin poner ningún incienso, sin poner una música hermosa y linda que me meta. No, no, no. Porque esto es interno, no es externo. Y muchas veces empezamos como a depender de todas las cosas, que se callen los niños, aunque sea un ratito. Entonces, vamos a hacer esta meditación breve, que es como una especie de experimento, ¿saben? De experimento de, a ver qué pasa cuando me meto como esta tortuguita que mete sus patitas y su cabecita y se deslinda de todo lo de afuera, de todas las complicaciones del mundo y se centra en el centro de su cerebro, en donde está esta energía invisible, intangible, hermosa. Bueno, entonces si nos haces favor de poner un puntito, Raquel, o nos sentamos cómodamente, no hay necesidad de sentarse de ninguna forma especial. Se sugiere que hagamos la meditación con los ojos cerrados, pero si su intuición y les dice que quieren mejor cerrar sus ojos, pueden cerrar sus ojos o alternar. De repente abren sus ojos, de repente los cierran. Eso es una cosa realmente de acuerdo a la preferencia de cada. Relajo mi cuerpo y lo dejo descansar. Me centro en el centro de mi frente, a la altura de la mitad de mi cerebro. Visualizo mi forma original de un punto de luz que a lo que más se parece es a una estrella vista desde aquí, desde la Tierra. Me centro en este punto específico y me doy cuenta del contraste que existe entre lo opaco de mi cerebro y lo brillante del punto de luz que soy. No soy lo que veo en el espejo todos los días. Soy un punto de luz tan hermoso que me sorprendería si lo pudiera ver durante unos cuantos segundos. Este cuerpo, de hombre o de mujer, al final será cremado o enterrado. Sin embargo, yo, la energía, no muero nunca. Mi naturaleza es tan diferente de la materia. Vivo en el cuerpo y controlo la mayor parte de las funciones del cuerpo. Percibo lo que hay a mi alrededor a través de los órganos de los sentidos. Cada vez que yo pienso en mí en términos de energía, concretamente en términos del punto de luz, experimento paz en forma completamente natural. Repeat this affirmation 3 times and always believe that you have more
than you need of everything in life. Ahora hago una especie de viaje que está a una dimensión específica de luz naranja dorada muy parecida a los atardeceres y a los amaneceres. We can never be happy. ¿En dónde está esta dimensión? And see yourself living A la distancia de un solo pensamiento. of abundance. Y en esta dimensión solamente hay luz, Blissful being. paz, I silencio. am always happy and contented. I'm grateful to God. Y en esta dimensión de luz hay una energía que llama poderosamente mi atención. I have a pure mind. Un ser de luz del mismo tamaño que yo, el punto de luz, Love, pero que irradia happiness, toda la belleza, la pureza, la energía, my feelings el poder are espiritual, independent of the situations todo that happen. lo que yo me pueda imaginar. I'm always peaceful and happy. De la misma manera que me My asoleo, healthy body sin necesidad de pedirle nada al has the sol, stamina to do me everything expongo a esta I want to. vibración My espiritual immunity sutil, system perfecta y hermosa. I have beautiful relationships. I respect and care for people. Esta vibración especial permea al punto de luz que soy. I have lot of time for myself. En esta dimensión de luz donde está esta energía que nunca cambia, I a have la vez de plenty of recargarme, energy. de empoderarme, I have several achievements siento descanso. and many more to come as I work towards my goals. I have more wealth Esta than I vibración need. elevada, I have llena de more poder resources espiritual, than I need. va erradicando en mí toda la aleación, I am toda la blessed herrumbre, todo lo que no es lo that I genuino, lo original. I do not fear losing anything. Things, people, positions, Unos cuantos wealth. minutos bastan. I am stable if something happens to them. I have more than I need of everything. I am content always. Ahora concientizo 100% el lugar en el que me Repeat this encuentro affirmation 3 times and always believe that you have more than you need of everything in life. guardo en mi memoria lo que me haya agradado de esta experiencia y con una sensación de agradecimiento There is always termino more mi of the meditación. same. If we live with an attitude Om of Shanti. we can never be happy. Sit back and see yourself